Bueno, estamos en una entrevista que le vamos a realizar a Gabriel Solano, porque estamos en el marco del 28 Congreso del Partido Obrero, en todo su periodo precongresal, y queremos hablar con vos, Gabriel. Buenas, Pablo. ¿Todo bien? Bien, bien. Para conocer un poco de qué se trata el Congreso del Partido Obrero, cuáles son sus caracterizaciones fundamentales. Ha habido un documento bastante extenso que ha sido publicado en Prensa Obrera y la concepción que tiene el Partido Obrero en la actual etapa y los desafíos que se presentan. Sí, mira, primero es importante resaltar que hicimos un congreso, ¿no? Un 28 congreso. Hicimos el 27 bajo la pandemia, lo cual da la idea que para el Partido Obrero hacer el congreso es algo importante, lo defendimos en condiciones, digamos, adversas. Y como hay muchos compañeros y compañeras que se han incorporado en el último tiempo al partido, queremos decir este mensaje que el congreso para nosotros es un evento político importante porque es la forma que tiene el partido colectivamente de organizarse, de hacer un balance de su acción, de discutir la situación política nacional e internacional. A veces decimos, y creo que no exageramos, que somos, no digo lo único porque sea muy, digamos, presuntuoso, ¿no? Pero de los pocos partidos que hace congresos reales en la Argentina. Otros partidos, viste, se juntan en Parque Norte, están comiendo, levantan la mano, nadie sabe que votó. Nosotros somos 4 días de debate del propio congreso, pero 3 meses antes de debate precongresal, con planteos por escrito, como el documento que vos referís de situación política, uno internacional, uno de informe de actividades. Es un hecho para nosotros que tiene que ser valorizado. Ahora, el documento que presentamos parte de un hecho, que es que este acuerdo con el Fondo Monetario, que tanto hemos rechazado, hemos denunciado, nos hemos movilizado, bien visto en un sentido amplio, concentra el fracaso de todos los gobiernos de los últimos años en Argentina, de todos. Uno puede tomar un periodo de tiempo, de la salida de convertibilidad hasta la fecha, y no está mal, porque es como que implicó un cambio de un régimen económico, ¿no? Y todas las contradicciones que se arrastraron estallan en el acuerdo con el Fondo Monetario. La deuda externa, tomemos ese punto. Cuando salimos de la convertibilidad en 2001 era creo que 150.000 millones de dólares. Hoy está en 360.000. Es decir, cuando el país fue a la quiebra, a la bancarrota, porque no pudo pagar la deuda, fue el default, era la deuda menos de la mitad que la actual. El tema de las tarifas que se está discutiendo ahora todo el tiempo y siempre es un motivo de crisis política. Bajo la convertibilidad había un régimen de dolarización de tarifas. Entonces, una tarifa en pesos sería equivalente exactamente a una tarifa en dólar. Como eso con la devaluación posterior no se pudo mantener, porque era imposible pagar para los usuarios una tarifa en dólares, los gobiernos fueron compensando a las empresas con subsidios. En el último año, cuando se hizo el acuerdo con el FMI, esos subsidios totalizaron 11.000 millones de dólares. Es incompatible con un Estado quebrado. Entonces vos te das cuenta que los problemas fundamentales que se arrastran, que es un sistema de servicios públicos copado por empresas privatizadas completamente parasitarias, una deuda externa, privada y pública, que implica una enorme sangría para el país, y una fuga de capitales que ha sido más o menos estructural. Porque bajo todos los gobiernos se mantuvo, en un momento fue más acelerado, en otro momento menos, pero en todos los gobiernos esa fuga de capitales se mantuvo, y es de alguna manera la otra cara de la moneda de la huelga de inversiones que tiene Argentina. Porque una parte importante de la riqueza del país se la apropia la burguesía nacional o la burguesía internacional instalada en el país y termina siendo fugada y no reinvertida en Argentina. En el último año esto ha sido alevoso, pero ha pasado también con el macrismo, que supuestamente es un gobierno que promovió inversiones, pasó antes con el kirchnerismo. Entonces todo esto estalla y el gobierno se ve obligado a pactar con el FMI en las condiciones que hemos denunciado nosotros, estas condiciones leoninas, entreguistas, que conspiran contra la soberanía nacional y que implican desde ya un plan de ajuste contra el pueblo argentino. Este punto me parece importante. Y nosotros también dijimos que no es solamente esta concentración, digamos, de un fracaso, sino que el acuerdo con el FMI no nos va a sacar adelante. Porque uno podría decir lo siguiente, digamos, no es nuestro punto de vista, pero que alguien diga, bueno, mira, esto es un sacrificio, pero nos da una salida. El documento afirma lo contrario. Dice que va a agravar las contradicciones económicas, políticas, sociales, y que por lo tanto va a terminar, ¿cómo se puede decir?, desagregando, desarticulando el régimen político actual. Y si vos ves desde que se firmó el acuerdo a la fecha, esa caracterización del documento creo que ha pasado la prueba de los acontecimientos. El documento se introduce también en el problema de la caracterización de lo que se llama o se le llama el régimen político. Es indudable que Argentina atraviesa una crisis política aguda, ¿no? En el oficialismo hay fuertes choques, también en la oposición, figuras disruptivas que aparecen. ¿Cuál es la valoración que hace el documento, que haces vos de la situación política o de la crisis política que se vive en el país, de la situación del régimen político?
Bueno, acá creo que el documento maneja dos planos, que los dos planos también. Hay un plano más amplio de una mirada, a veces un plano más coyuntural. Y es importante que en un congreso de partido tengamos las dos miradas, ¿no? Porque a veces en un artículo de un periódico o en un discurso circunstancial, lo coyuntural domina. En un congreso hace falta que eso coyuntural se lo vea en una perspectiva más amplia, ¿no? Entonces la crisis del régimen político argentino es muy aguda. ¿Qué la motiva? La motiva algo que lo dijimos en Plaza de Mayo en el momento del acto del 1 de mayo. Primero, la motiva fuertes contradicciones de la propia burguesía. Esto siempre hay que tenerlo en cuenta porque hay una simplificación a veces de la izquierda de presentar a la burguesía como un bloque homogéneo y no verlo en el plano local, y ni que hablar en el plano internacional, estamos en una guerra, en el plano internacional, como una clase contradictoria que resuelve sus problemas de una manera más despiadada posible. Y Argentina está de acuerdo con el FMI. A la burguesía argentina le genera todo tipo de crisis. Todos quieren de acuerdo con el FMI, pero nadie quiere pagar retenciones para reducir el déficit fiscal. Todos quieren de acuerdo con el FMI, pero las tarifas cobrarse a otro, a mí no porque me aumenta el gasto industrial. Todos quieren de acuerdo con el FMI, pero acumulemos reservas, pero a mí dame reservas, a mí dame los dólares para poder importar. Entonces, como la frazada es corta, todo el mundo tira la frazada y quiere destapar a otro sector capitalista. La crisis no permite un agrupamiento de toda la burguesía de una manera unificada para salir. Hay fuertes choques. Eso se traduce en el régimen político. Pero por otro lado tiene su propia dinámica la crisis política. Creo que la más importante era el Frente de Todos, que ya se manifestó en las elecciones del año pasado. Porque el derrumbe electoral del Frente de Todos es realmente de una velocidad asombrosa. No es fácil perder más de 5 millones de votos en 2 años, frente a una coalición política que venía a fracasar en el gobierno. Porque dicen, me ganó, Real Madrid. Y bueno, Real Madrid tiene una delantera que se la banca, ¿entendés? El Manchester, bueno. No, me ganó el macrismo que venía a chocar la calecita hacía 2 años atrás. Y no es que me ganó, perdieron 5,5 millones de votos. Y perdió en la provincia de Buenos Aires. Es decir, donde es la cuna del peronismo. Por eso, cuando hablo de dos planos, es que está esta coyuntura, pero bueno, puedes analizar esta coyuntura separado de una crisis del peronismo más amplia que se va desarrollando históricamente en Argentina. No es un tema exclusivamente coyuntural. Porque si es coyuntural, bueno, mañana se puede superar y se retoma un sendero de crecimiento. No, forma parte de esa crisis más histórica del peronismo. Y esa división creo que tiene un punto importante que está desagregando al gobierno. Hay renuncias, Cristina pasa de alguna manera a la oposición, pero no rompe directamente con el gobierno porque sus principales funcionarios siguen siendo parte del gobierno, manejan cajas importantes. Ella da discurso atacando directamente al gobierno y lo acusa de ajuste. Máximo Kirchner se va de la presidencia del bloque del Frente de Todos. Es decir, una crisis muy fuerte que todavía no tenemos claro hasta dónde va. Si eso va a dar lugar a una crisis anticipada del gobierno, incluso en términos de que no puede cumplir su calendario institucional, entonces también un adelantamiento electoral. No se puede descartar todo este tipo de cuestiones, porque está muy unido a la crisis económica. Si, por ejemplo, en el segundo semestre se acaban los dólares de la cosecha y se produce una corrida cambiaria, como anticipan muchos economistas, entonces capaz que el gobierno no llega a fin de mandato. Esa variante no la podemos descartar. Tampoco podemos descartar que llegue. Entran a jugar acá vicisitudes de muchos tipos, pero nosotros lo tenemos como una hipótesis. Pero hay una fuerte desagregación de la coalición gobernante. Digamos, eso es importante. Y golpea al kirchnerismo también. Ahora, el kirchnerismo, si vos ves sus movimientos, es interesante, porque Cristina presenta proyectos, o el bloque kirchnerista, que se adelante una cuota del salario mínimo, que los que no tienen aportes puedan jubilarse no sé de qué manera, el impuesto para que la paguen los fugadores. Cuando vos ves todo ese tipo de proyectos, que nada mueven al perímetro en términos económicos, en términos políticos, ¿qué significa? Significa que ella quiere colocarse a la izquierda de la coalición gobernante. Y está preocupada por el crecimiento de la izquierda también. Ella no está polemizando con la derecha con esos proyectos, polemiza con nosotros, quiere evitar una fuga por izquierda. Y eso es un punto que lo tenemos que seguir con mucha atención. Ahora, te metiste en esto. ¿Cuál es la crítica fundamental que le hace el Partido Obrero a este proyecto de Cristina Fernández sobre que la crisis la paguen los que la fugaron? No la crisis, que la deuda, claro, que la deuda mejor dicho, la paguen los que la fugaron para pagarla al FMI. ¿Cuál es la crítica de fondo que le hace el Partido Obrero a ese proyecto? La de fondo es fácil, nosotros no le queremos pagar al FMI. Ese es el punto de partida. Ellos, a uno le pasa ya el programa de televisión, dice, che, ahora estamos todos juntos. ¿Usted no decía que la crisis la paguen los capitalistas? Sí, eso significa no pagar la deuda, porque es un impuesto a los que la fugaron para pagar la deuda. Nosotros no queremos pagar al FMI. Ahora, como el proyecto es medio inocuo, es de implementación muy dudosa, ¿qué es lo que uno tiene que sacar como conclusión analizando más fino? Que en realidad es un saludo a la bandera,
pero ella se inscribe en los que le quieren pagar al FMI. Entonces, vos le querés pagar al FMI a SA, pero yo escuché a Guillermo Moreno. Digo, no es que me interesa Guillermo Moreno, dice, pongamos un impuesto a los dueños de la tierra para pagar al FMI. Entonces, están todos los que quieren pagar al FMI de una u otra manera. Y estamos los que rechazamos lo del FMI, que en realidad ni siquiera se le está pagando al FMI. Lo que es un plan de refinanciación porque esta deuda es impagable. También hay que agregar eso. Es una deuda completamente impagable. Lo que pasa es que esta refinanciación para un futuro va condicionada a una política económica de ataque a las masas, que es lo que estamos viendo ahora. En un cuadro inflacionario como tiene Argentina, el año pasado fue 50,8 la inflación, vos le sumás un tarifazo, le sumás una devaluación de la moneda, digamos que también se pactó con el Fondo Monetario, que es importante. Una suba la tasa de interés y tenés la economía se plancha en su actividad y te sube los precios. Bueno, de hecho, la inflación interanual de mayo a abril de este año fue la más importante en los últimos 30 años en la Argentina. Lógico. Y ahí la mirada más amplia corresponde porque si vos comparás con la salida del 2001, te das cuenta que estamos tropezando con lo mismo en un país que va para atrás. En un país que va para atrás. Y eso está. Entonces, en lo de Cristina es un saludo a la bandera, se inscribe, es decir, yo le quiero pagar al FMI, y fíjate un hecho importante, que después de sacar este proyecto, se juntó 2 veces con el embajador yanqui, lo mandó a Guado de Pedro a Israel. ¿Qué quiere decir? Ella quiere acotar la divergencia. Que nadie piense que porque yo no voté el acuerdo, quiero patear el tablero. Entonces hizo en política los gestos tienen importancia, ¿no? Lógico. Ahora, tocando eso, porque vos tenés acá todo el mundo tratando de alinearse y dando señales muy claras. Me refiero al imperialismo yanqui, el hecho de que se haya reunido Cristina en un par de oportunidades. De hecho, este proyecto de que la deuda la paguen los que la fugaron, lo lanzó sentada en la misma mesa con el embajador norteamericano. Sí. Ahora, ¿cómo ves el alineamiento de las fuerzas políticas argentinas en el terreno internacional y qué importancia le das también a la luz del cuadro internacional que está muy signado por el conflicto en Europa, por la guerra en Ucrania? Mi impresión es que cuando estalla el conflicto hubo más confusión. Por ejemplo, estaba justo Alberto Fernández, estaba días antes que se decía la invasión, que Putin decía la invasión de Ucrania, estuvo reunido con Putin. Entonces en el kirchnerismo había posiciones divergentes dentro de la coalición de gobierno. Pero con el transcurrir de los días creo que hay un alineamiento muy claro de la mayoría de las fuerzas políticas de la clase capitalista con la OTAN. Cristina, por ejemplo, siempre buscando una especie de explicación por izquierda, dijo lo siguiente: nosotros estamos en contra de la autodeterminación, por ejemplo, de lo que quiere Rusia, del este ucraniano, porque esto implicaría que Malvinas se pueda autodeterminar. Entonces, la invasión que hizo Putin en nombre de esa autodeterminación, nosotros no la avalamos, la condenamos. Que quede claro. Hasta citó que se opuso siempre, que fue la más opuesta a cualquier medida de Putin. Alberto Fernández ya hizo varias declaraciones en ese sentido. Al interior del gobierno se fue reforzando un sector muy pro-yanqui. Mansur fue a la embajada norteamericana, se sacó una foto de la puerta directamente alineado con la OTAN. Y del lado de la oposición de derecha, bueno, básicamente son la OTAN, digamos, que quede claro. La presencia de Guado de Pedro en Israel también da idea de eso. Entonces, en general, la burguesía argentina se está alineando con el imperialismo yanqui, digamos, en este conflicto. Lo cual no quiere decir que esto lo beneficie, pero es la presión del sector clave de la burguesía. Y tiene lógica, porque si vos te alineás con el FMI, que es el brazo financiero del imperialismo, la OTAN es su brazo militar. Digamos, después habrá que debatir en otro momento, mejor el tema de la guerra, pero aunque nosotros repudiamos la invasión rusa a Ucrania y llamamos a las masas rusas a enfrentar al gobierno de Putin, nosotros tenemos completamente claro que el imperialismo es la OTAN. Y la burguesía argentina está alineada con el imperialismo en esto. Yo creo que eso queda claro y es casi unánime. En el kirchnerismo hay algo residual, esto soberano, bueno, que están con Putin, pero es una cosa residual. Que indudablemente la guerra ha desatado también, ha recrudecido problemas económicos muy fuertes. Por ejemplo, bueno, salió la tapa de The Economist señalando que vamos a una catástrofe alimentaria. Numerosos sectores, incluso de los principales partidos y periodistas, dicen, bueno, esto le presenta una gran oportunidad a la Argentina, que es productor de alimentos y produce alimentos para 400 millones de personas. Pero no es el único elemento, también está el problema del aumento de la tasa de interés en Estados Unidos, que fue la más importante en los últimos 20 años, la inflación internacional. Bueno, son todos elementos de la crisis económica internacional que están vinculados a la guerra. ¿Cómo impacta eso en la Argentina? ¿Es cierto esto que dicen los sectores que
tenemos la gran oportunidad. ¿Cómo la ves? Primero ya vos te das cuenta que para nosotros, como socialistas, pero como gente buena, decir que la guerra es una oportunidad ya no es bueno. O sea, si es una oportunidad, viva la guerra. Nosotros ya vamos a enfrentar. Nosotros decimos abajo, guerra a la guerra, no queremos la guerra. Que sea una oportunidad, una invasión, una masacre, no corresponde. Después, que sea una oportunidad el aumento de los precios de los alimentos. ¿Queremos que el mundo no coma? Qué bueno, los alimentos aumentan, vamos a una hambruna, una oportunidad para Argentina. Es un planteo reaccionario. Y aparte es un planteo que simplifica los problemas económicos. Porque si vos ves los aumentos que hemos tenido, por un lado, en relación a lo que se exporta, soja, trigo, maíz, digamos, los productos primarios más clásicos de Argentina, han aumentado, sí. Pero eso, por un lado, redunda en mayor cantidad de dólares que entran por las exportaciones, pero también redunda en un aumento de los precios de los alimentos a escala local. Es decir, que esa inflación mundial también impacta en Argentina y el pueblo trabajador le cuesta más comprar el pan. Y por otro, como Argentina no tiene un abastecimiento energético... Perdón, pero ahí, por ejemplo, hay toda una polémica y sectores dicen, bueno, pero que si le aumentan las retenciones, ¿no? Hay tensiones entre uno y otro, y dicen, bueno, aumentar las retenciones como una forma de contener el precio local. Bueno, eso es un debate. El gobierno, el otro hizo un reportaje, creo que Tenenbaum a Alberto Fernández, le dijo, che, podemos... Dice, bueno, me gustaría, pero no quiere oposición. Salió Domínguez a decir, el ministro de Agricultura, ni en pedo. Y se acabó el debate. La última palabra la tuvo Domínguez, no la tuvo el presidente. Es una cosa llamativa. ¿Por qué? Porque también ellos necesitan los dólares para acumular las reservas que se de acuerdo con el Fondo Monetario. Y para acumular esas reservas tenés que exportar, y si le metes retenciones puede haber una especie de conflicto agrario que impacta en la venta de la cosecha y en el ingreso de los dólares. Entonces, no jodieron. Ahora, las retenciones no es nuestro planteo. Nosotros plantearíamos, si fuésemos el gobierno, un comercio exterior sobre manos públicas, en el cual buscaríamos obviamente evitar que esos precios internacionales que han subido impacten en el mercado interno, y permitiría que el Estado se haga de esas divisas para un proceso de industrialización del país. Con las retenciones es una medida mucho más limitada, que en general ha servido para otra cosa, para un pequeño desenganche que le permitió a la burguesía argentina pagar salarios más bajos. Es decir, deprime la canasta familiar, paga salarios más bajos, y el Estado también, uno tiene que tener en cuenta lo siguiente, ¿para qué va a usar el Estado esos dólares que consigue? Para el pago de la deuda. Uno no puede tomar las medidas económicas separadas de la estrategia de un Estado. Una retención en este cuadro para pagar la deuda y que la burguesía argentina pague menos salarios. Es así. Entonces tenemos que tener un juicio severo sobre la política de la burguesía, porque ya hubo subretenciones en el pasado y eso no ha redundado en un desarrollo de Argentina. Digo, eso que quede claro. Pero el gobierno no la está manejando como alternativa. Pero además está el problema energético, que Argentina tiene que importar energía, que ha aumentado muchísimo. Y después tengo lo que vos decías, está la suba de tasa de interés de Estados Unidos, que tiene que ver con muchos problemas internacionales, más complejos que ameritarían un desarrollo que ahora tenemos el tiempo, pero que no cabe duda que inicia para Argentina un proceso mayor de fuga de capitales. Si ya Argentina no tenía un proceso de ingreso de capitales, de inversión, ahora menos. ¿Por qué? Porque habitualmente pasa que si sube la tasa de interés de Estados Unidos, los capitales van a activos, digamos, menos riesgosos que los activos argentinos, que están prácticamente a precio de remate, porque nadie en el mercado financiero ignora que Argentina va a reestructurar su deuda en el corto plazo. La deuda en dólares seguro, pero también la deuda en pesos que se ha acumulado de una manera francamente explosiva. Entonces, la guerra ha agravado las contradicciones de Argentina y de todo el mundo. Y los choques entre las clases. Eso tenemos que señalar. Y pone a prueba a los gobiernos, y acá el gobierno se alinea con la OTAN, y en términos económicos, el acuerdo con el FMI nos entrega de pies y manos al capital financiero. Porque te das cuenta cómo está impactando los precios internos, cómo esto va a agravar el problema de las importaciones. Lo que pasó en el primer trimestre de este año, hay que tenerlo en cuenta. Hubo récord de exportaciones. Entre enero, febrero y marzo, y abril también, solo quedó el 1% del Banco Central. Entonces es un proceso de decir, bueno, ¿y cómo Argentina se va a manejar? La burguesía argentina está haciendo todo tipo de maniobras, importa como loco. No sabe para qué, porque no hay proceso de inversiones. Se está estoqueando sabiendo que viene una devaluación. Paga deudas privadas anticipadamente, para evitar una devaluación que le impacte. Entonces todo el mundo está acelerando. Ahora el laburante no tiene esa posibilidad. Si vos querés comprar $300, tenés que ir al Blue y lo pagás a 200, 210. La burguesía cancela deuda a 110. Es un subsidio del Estado a la burguesía. Lógico. Es así.
Ahora, volviendo un poco al terreno político, ¿no? Vos comentabas, desenvolvías muy a fondo la crisis que se opera al interior del oficialismo. Ahora, ¿cuál es la situación de la oposición? De Juntos por el Cambio, y además de Juntos por el Cambio, la emergencia esta de Milei, ¿no? Un elemento disruptivo que en las encuestas que se están publicando pareciera que está midiendo bastante. ¿Qué interpretación tenés de estos fenómenos? Vamos, primero Juntos por el Cambio, sí. A ver, porque merece un análisis especial. Juntos por el Cambio tiene una división. Es una división que se explica a la luz del fracaso del macrismo, cuando fue gobierno en el 2015-2019. Y básicamente conviven dos estrategias. Los que dicen, nos fue muy mal en el 2015-2019 porque fuimos gradualistas, y ahora lo que tenemos que hacer es, el primer día, le damos con todo. 100 horas dice que tienen. ¿Cuántos son? 4 días, 5 días. Entonces, reforma laboral, previsional, despido de empleados públicos, liberación de planes sociales, todo de un saque. Ahora, ¿tienen condiciones para eso? No se sabe. Capaz que son, ¿cómo se puede decir? Palabras. Yo me acuerdo que cuando en el 2015 asumió el macrismo, Patricia Bullrich dijo, si hay un piquete lo desalojamos en media hora, creo que había dicho. Un compañero que lamentablemente falleció, Cachito Fuma, de la Asociación de Detenidos, agarró y propuso que hagamos un corte en Calle Corriente para desafiar a Patricia Bullrich. Y me acuerdo que muchos, entre ellos yo, te lo admito, dijimos, está loco. Vamos a ir 50 y nos van a echar y le damos un triunfo a Patricia Bullrich el primer día de ¿tenés? ¿Para qué? Esperemos que haya una marcha multitudinaria que no nos pueda reprimir. O si lo quiere hacer, que le cueste más. Pero insistió. Y me acuerdo que discutimos que, bueno, si ganó esa posición... Probemos. Vamos. No tenía nuestro apoyo, pero no podemos dejarlo solo. ¿Se entiende? Si vienen los palos, ponemos la cabeza. Fuimos. Cortamos Calle Corriente. Dijimos, bueno, si aguantamos 20 minutos... Es como, viste, peleás con un boxeador... ¿Cuánto round aguanto? Pasó un round, media hora, 1 hora. Nadie. Ni un zorro de esos que te hace las multas. Nadie. En un momento nos fuimos porque ya dijimos, bueno... Es decir que se demostró una bravuconada. Acá no sabemos si es una bravuconada o no. Porque Bolsonaro, que también es un bravucón, muchas cosas que quiso no pudo hacerlas. Ahora, del otro lado aparece Larreta, esta división que hablan de halcones y palomas, que dice lo siguiente, no, mirá, tenemos que juntar el 70% de las fuerzas políticas. Y se refiere especialmente al peronismo. Entonces vos decís, che, pero ya el peronismo nos apoyó cuando fuimos gobierno, dice Macri. Ya tuvimos eso. No, pero acá tiene que integrar el gobierno. Por ejemplo, le damos 5 ministerios. Le damos el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de acá, de allá, y si no hay, inventamos un ministerio, total no importa. Y que estén dentro del gobierno. Porque solo juntando a todos podemos derrotar a los trabajadores. Entonces son dos líneas que en principio el objetivo sería el mismo, difieren en el camino, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a resolver? No está claro. Y lo de Milei mete más tensión. Entonces uno no puede descartar una ruptura de Juntos por el Cambio y que el ala Macri-Bullrich se vaya con Milei. Es una alternativa. Eso le daría a una posición fascista un poco más de fuerza, porque lo de Milei da la impresión de que crece las encuestas, pero es como que todavía le falta sustancia. Es Milei y con su existencia, no tiene nada. Ahora, si va un sector de la burguesía más probada, se mete ahí, ya hay que tomarlo con otra atención. Ahora, lo de Milei como movimiento, es de alguna manera también un emergente de una crisis política. Porque sí es verdad que la burguesía trataría de apoyar sobre todo al macrismo para una vuelta al gobierno, lo de Milei lo coloca en crisis. Porque mañana puede ser una buena elección de Milei y le permite al peronismo ganar. Porque divide más los votos de derecha. Entonces, eso también hay que verlo. Y segundo, que lo de Milei refleja mucha bronca en la población. Y no es solo el problema del macrismo. Si el macrismo lo hubiese ido bien, Milei no estaba. Pues Milei dice, vos viniste y no pasó nada. Entonces vamos nosotros. Pero por otro lado, también refleja, en este análisis más amplio, los 20 años que yo tomaba como una desmoralización de toda una parte de la sociedad con el discurso del cual salimos de la convertibilidad, que era Estado presente, que fue una especie de línea ideológica de la burguesía para reclamar subsidios, todo tipo de apoyo. La burguesía neoliberal de los 90 que privatizaba, con la crisis del 2001 dijo, somos todos estatistas. Viva Nacional y Popular, quiero subsidios, quiero esto. Clarín le pedía a Dualde una ley para protegerlo de sus deudas en dólares, las privatizadas querían subsidios, todo el mundo fue al Estado presente para salvarse. Y al pueblo, ¿qué agarraba el Estado presente? Un plan social miserable, o sea, agarraba las migajas de eso. Cuando eso se acabó porque el Estado se quebró, dijo, bueno, escuchame, Estado presente es para Cristóbal López,
¿entendés? Para Jaime, para que estire los bolsos. El Estado presente es una maquinita que imprime billetes y nos lleva a una inflación que nos corre el salario. Entonces, ese discurso fue perdiendo efectividad y bronca. Porque si Estado presente, la gente se agarra la billetera y se van a afanar. Entonces, no es solamente la crisis de la derecha que permite una emergencia como la de Milei y un crecimiento, también la crisis de ese planteamiento nacionalista. Por eso es muy importante para la izquierda, muy importante, delimitarse del nacionalismo burgués. Y nunca confundir el socialismo con las medidas estatistas de control del capitalismo. Porque ese estatismo capitalista, por un lado, cuando Cristina habló, hizo su clase magistral, es raro que puede ser magistral, porque yo no llamaría nunca una clase 1 magistral, que lo diga el resto, ¿no? ¿Por qué tenés que decir que es magistral? Que el otro opine, no la adjetives. Pero ella defendió el capitalismo de Estado. El capitalismo de Estado, finalmente, si el capitalismo es la explotación de los trabajadores, el capitalismo de Estado asocia al Estado a los capitalistas para explotar a los trabajadores. Eso es así. Pero el kirchnerismo ha fracasado en todo esto. Y eso también le permite a Milei una especie de crecimiento en los sectores populares, que era lo que había seguido el kirchnerismo, ¿se entiende? No tanto capaz en los sectores más de la burguesía o la pequeña burguesía acomodada que tenían como fuerzas políticas referentes al macrismo en sus distintas variantes. Entonces, la izquierda tiene que delimitarse de esa política nacionalista, que ha fracasado y que nada tiene que ver con el socialismo. Esta idea de un control de precios, Feletti acaba de renunciar. No pasa nada con lo de Feletti. Todo eso es importante que lo marquemos. Y a Milei no lo están enfrentando. Solamente nosotros lo enfrentamos. Por ejemplo, creo que Cristina Kirchner no nos ataca. Eventualmente, alguna indirecta, la Cámpora, ¿dice algo contra Milei? Siendo que las encuestas hablan, después hay que verificarlo, que la juventud tiene un arrastre. No. Es decir, no tienen capacidad para enfrentar a la derecha. Es una especie de deserción, una capitulación frente a la derecha. Y nosotros, que estamos en contra de la derecha y estamos en contra de toda fuerza capitalista, vemos en esa derecha un peligro y salimos a enfrentarla. Entonces, que también la población valore que la única fuerza que consecuentemente enfrenta a estos fascistas somos nosotros. Hay un fenómeno internacional, ¿no?, de crecimiento de la derecha. Bueno, tuvimos a Bolsonaro, a Trump. En la Argentina vos ves que podría llegar a proyectarse la experiencia esta de Milei. Milei da la impresión de que es una cosa todavía, es un movimiento que no tiene muchas raíces y que la burguesía difícilmente le dé el apoyo. Porque dice, ¿este tipo quién es? Si mañana la ruptura es Juntos por el Cambio, se va Macri, se va Burrich y compañía, tiene otro nivel, ¿cómo se puede decir?, de seriedad del tema. Pero no deja de ser un obstáculo que hay que golpearlo. A nivel mundial hay un crecimiento de la derecha, pero todavía la burguesía no quiere decir que opere por la derecha directamente. En Francia la burguesía no trabajó para Le Pen, prefería que gane Macron. En Estados Unidos finalmente Trump perdió. Y las encuestas avisaron una derrota de Bolsonaro. Y en Colombia parece que gana Petro, que es un tipo que viene de la FARC. Entonces, la cosa está más movida y la burguesía valora mucho a las fuerzas políticas que tienen como uno de sus principios tratar de, a través de una colaboración de clases, cooptar las direcciones populares. Es un instrumento político valioso. Y cambio de los fascistas, que es la guerra civil directa. Ahora, tiene esos recursos, pero no se lo puede descartar. Yo creo que en política hay que manejarse con hipótesis. ¿Va a ganar Milei? Pienso que no. ¿Lo tenés que enfrentar? Sí. Y mejor cuidarse de salud. Porque aparte lo enfrentamos con planteamientos revolucionarios. Nadie nos puede decir nada, ¿no? Que estamos enfrentando diciendo unidad con las fuerzas democráticas de la burguesía contra el fascismo, lo cual sería una capitulación nuestra. No. Conviene estar enfrentándolo y que el pueblo argentino vea, sobre todo sus sectores más activos, más conscientes, más peleadores, quiénes se ponen a la cabeza de esa pelea. Hablaste recién de la contención, ¿no?, que a nivel latinoamericano se está expresando, ¿no?, con la emergencia de ciertos gobiernos de tinte centroizquierdista y la valoración que hace la burguesía de estas alternativas políticas que pueden jugar ese papel de contención. ¿Cómo ves la situación hoy en el movimiento de masas, en el movimiento popular, en el movimiento obrero, en el movimiento juvenil? Hace poco tuvimos la marcha federal, fue una movilización muy importante. ¿Cuál es tu valoración de la situación del movimiento obrero y popular? Acá juegan muchos factores. Por un lado hay que tener en cuenta que venimos de una pandemia que implicó una retracción de las luchas obreras. Esto es así. Lo cual era lógico. Si las fábricas estaban cerradas, era difícil organizarse. Si las escuelas estaban cerradas, era difícil organizarse. La pandemia al movimiento obrero le implicó una retracción. Luego aparece la lucha del movimiento piquetero, que hoy es lo más dinámico. Eso no cabe la menor duda.
En la marcha federal, si uno hace una especie de análisis cuantitativo, el elemento pero abrumador era el movimiento piquetero presente. Los sectores obreros que participaron, ocupados, sindicalizados, fue una minoría, valiosa, pero todavía una minoría. Y ese tema es un tema importante porque nosotros de ahí deducimos tareas también. Cuando el Chiquito Beriboni planteó el paro nacional, al finalizar la marcha federal, tiene muchos condimentos el planteo. Por un lado, es un planteo que se corresponde con el ataque del gobierno a las masas. Pero también es un planteo a los que estaban ahí, de que tenemos que conquistar una mayoría de la clase obrera para la pelea que está planteada. Eso también hay que valorarlo. Es decir, ¿la marcha federal fue un éxito? Sí, absoluto. Movilizamos 200.000 personas, fue impresionante. Por todo el país, es impresionante. Ahora, ¿eso de orden al ajuste? No. Uno puede valorar el salto que implica de dónde viene a dónde llegó, pero no quiere decir que eso reemplace la tarea de conquistar el movimiento obrero en todas sus diferentes facetas. La campaña por el paro se deduce como respuesta al ataque del gobierno y los capitalistas, pero también como tarea para los que estábamos ahí. Si tienen las dos cosas. Y a mí me importa resaltar este último punto, porque estamos en un congreso de partido, que el partido tenga claro que tiene que ir a esa conquista de una mayoría. Y eso pasa en todos los planos de la actividad. En todos los planos de la actividad. Tenemos que ir a una conquista de una mayoría popular para que nuestra estrategia pueda emerger. Porque nosotros tenemos un programa, pero ese programa necesita encarnar en un sujeto, digamos. El sujeto tiene que formarse en la lucha de clases. Y hemos dado pasos significativos adelante, pero todavía lo que tenemos por delante es más que los pasos que hemos dado. Entonces, la campaña por el paro le damos mucha importancia. Vos fíjate que hasta te doy diferentes situaciones. Que compañeros que fueron el otro día a la marcha, vayan a la puerta del tubo de San Nicolás, ¿no? Hace unas semanas atrás. Entonces, en un momento del debate congresal, planteamos que había que ir a la puerta de las fábricas a repartir volantes por el paro nacional. Compañeros desocupados. Y ahí en San Nicolás están las grandes fábricas siderúrgicas. Es decir, que ya la campaña por el paro, en chiquitito, es un triunfo. Porque en San Nicolás, compañeros están yendo a la puerta de las fábricas a hablar con los obreros a explicar esa posición. Hay una circulación revolucionaria de los trabajadores desocupados en la puerta de las grandes fábricas, con un planteamiento para involucrar una lucha común, de unidad de ocupados y desocupados. Entonces, insisto, como respuesta es correcta, como denuncia a la burocracia es correcta porque expone su complicidad con el gobierno de los capitalistas, pero también es correcto como cuestión de tareas para el propio partido, para el propio pueblo obrero. Eso valoramos todos los planos de esta actividad. Así que eso es importante también que se discuta en todos los lugares y se deduzcan las tareas prácticas que habrá que llevar adelante, ¿no? A la luz de esta situación del movimiento obrero, el movimiento popular, el enorme desarrollo que ha tenido el movimiento piquetero, ¿cuál ves que es, bueno, en parte lo estabas desenvolviendo, ¿no? ¿Cuál es la tarea de la izquierda? Pero ¿qué polémicas se desenvuelven al interior de la izquierda, al interior del frente de izquierda? ¿Y cómo se come este planteo que ha hecho el Partido Obrero de la necesidad de construir y de luchar por un nuevo movimiento popular con bandera socialista, con bandera de izquierda? ¿En qué consiste este planteo del Partido Obrero y cuáles son las polémicas, ¿no?, que existen al interior de la izquierda? Hay que reconocer que la izquierda tiene una polémica. De hecho, hubo una interna dentro del frente de izquierda. Así que eso es objetivo. Los compañeros del MCT arman una lista aparte. Nadie arma una lista aparte solamente por candidaturas. Eso delataría un electoralismo que ya es una divergencia política. Para que haya una lista aparte tiene que haber un planteamiento político distinto, opuesto o al menos distinto. El planteamiento de ellos era un planteamiento de apertura del frente de izquierda. Creo que no quisieron ser más específicos porque no les convenía. Se manejaban en una especie de ambigüedad, una vaguedad. Pero conociendo una trayectoria política, uno tiene el derecho a concluir a dónde apuntaban. Es decir, que el frente de izquierda debe abrirse a sectores centroizquierdistas. Eso es una estrategia política. Digo, seamos claros, porque cuando uno quiere eludir el debate, bueno, yo no dije, pero es así. Y ese paso tuvo ese objetivo. Nosotros opinamos de otra manera. El gran problema de la izquierda no es una ampliación de sumar un grupo más o un grupo menos, porque ya en el frente de izquierda están más o menos todos los grupos importantes, sino que los grupos conquisten a las masas. El problema es conquistar a las masas para la revolución, no sumar aritméticamente dos grupos más. Ahora vino el grupo, Pirulo, mañana vino, ¿y cuántos son? 4. Está bien,
puede ser bueno. La idea de ir a conquistar las masas, la izquierda toda junta es bueno, porque entonces los trabajadores no tienen que estar pensando cuántos grupos hay, por qué están divididos. Facilita esa tarea de conquista, pero la tarea de la conquista no es la unidad por sí misma, ¿se entiende? Si un frente de izquierda todos juntos tiene mejores condiciones para la conquista de las masas. Pero si no pretende conquistar las masas, esa unidad es inocua, no nos interesa. Y en el frente de izquierda hay una polémica, no solamente con el MST como una lista aparte, sino que es evidente que incluso lo que hicimos una lista común con otras fuerzas, eso está planteado. Está planteado y se verifica en qué hecho. Un hecho que para nosotros es importante. En cuál es su posicionamiento frente al movimiento piquetero. Porque uno puede tener muchos peros. Y nadie tiene más peros que nosotros porque estamos metidos en la cosa. Y los peros están todo muy bien. Pero el pero se justifica solo si uno milita ahí. Y nosotros hemos desarrollado un movimiento y el resto de la izquierda no lo está desarrollando. Es un grave error. Nadie puede, ¿cómo decirlo? A ver, imaginarse la revolución en Argentina sin la presencia del movimiento piquetero. Es difícil. ¿Vos te podías imaginar una revolución en Rusia sin los campesinos? No. Por eso había tanto debate sobre los campesinos, ¿no? Diferentes tesis, Acá pasa lo mismo. Sin el movimiento obrero sindicalizado tampoco. Entonces luchamos por la unidad de obreros ocupados y desocupados, el primer sindicalismo combativo. Sin una actividad de la juventud tampoco. Pero, ¿cómo es que frente a una lucha tan sistemática, tan permanente, donde queda claro que es una vanguardia que ha enfrentado diferentes gobiernos, le dan la espalda? Uno dice, acá no habrá un electoralismo, una presión de la pequeña burguesía, de la opinión pública, que nos quiere llevar para otro lugar y que hay que combatir. Nosotros pensamos que eso está planteado, que está planteado. Entonces esa divergencia está, y esa divergencia puede remitir a otras. Pero bueno, a veces uno tiene que partir de lo que es lo esencial del momento, para no hacer tantas deducciones, ¿no? Y lo importante del momento es eso. Los compañeros del PTS dicen, no, nosotros tenemos un planteamiento distinto sobre el movimiento desocupado. Perfecto, me parece muy bien. ¿Qué pasó con ese planteamiento? ¿Cuántos años tenés? 20 años. ¿Y qué construiste? Nada. Eso no es serio, ¿se entiende? Porque si la lucha de clases es un laboratorio, vos tenés que después mostrar el resultado. Si no hiciste nada, tenés que decir si todavía en tu línea. Porque ¿para qué la tenés? Si no, la línea se utiliza solo como un argumento para boicotear lo que existe. Y nosotros tuvimos que hacer una serie de adaptaciones de nuestra propia orientación inicial para meternos en el movimiento que se desarrolló. Así hicieron todos los partidos revolucionarios. Mira, Lenin, digamos, que todo el mundo está de acuerdo con Lenin acá por lo menos, tiene un programa agrario, antes de tomar el poder lo cambió. Porque si no conquistaba campesinado no tomaba el poder de Rusia. ¿O no? Y tomó el programa de los socialistas revolucionarios de izquierda. En un comienzo estaba en contra de los soviets y luego por eso, estuvo a favor. Pero el programa agrario es terrible porque el tipo lo cambió. Y no es que estaba equivocado, sí, si no lo hubiese cambiado. Pero él tuvo que decidir que había que hacer la revolución y la revolución tenía ciertas condiciones para hacerla. Que si no las cumplía no iba a poder hacer. Priorizó eso. Tenía riesgos el programa agrario que él aceptó. Porque creaba una clase propietaria, después... Rosa Luxemburgo se lo criticó. Se lo criticó. Y la crítica tenía una razón. Pero con el programa de Rosa Luxemburgo no había revolución. Y Lenin hizo la revolución. Rosa Luxemburgo lo asesinaron, pero no sé si hubiese hecho con su programa. Yo pienso que no. No era correcta su crítica. Entonces acá, a decir, no, que un movimiento así, si no pudiste hacer nada en 20 años, es que es incorrecto. Y tenés que corregirlo. Ahora, falta también de voluntad para corregirlo. Yo siempre afirmo, y creo que es así, que los problemas políticos y programáticos finalmente se corrigen si un partido es revolucionario. No hay fatalismo programático, ¿se entiende? Lenin lo corrigió. Si vos no lo corregís es porque tenés una falla como partido revolucionario. Podés meterte y no lo hace. Entonces este debate está planteado. ¿Cuál es el alcance? Lo veremos. Lo veremos porque la lucha de clases dirá. Nosotros estamos diciendo frente a izquierda que tienen que militar todos juntos para la conquista de las masas. Y lo del problema de un movimiento popular con banderas de izquierda, con banderas socialistas, es esta mirada más de largo plazo. Porque en Argentina, ¿cuál es el movimiento popular histórico? El peronismo. Y su estrategia era la colaboración de clases. Era un capitalismo nacional. Es decir, una autonomía nacional por un desarrollo capitalista, de la cual la clase obrera participaba 50 y 50 con los capitalistas. 50-50. Esta es la estrategia peronista. El peronismo es el que aplica el acuerdo con el FMI. Entonces decimos, escuchame, esto se acabó. Es decir, los obreros, eso se acabó. Hace falta otra cosa. Ahora, si esto se acabó porque esa estrategia se acabó también. Capitalismo nacional, además que una guerra capitalista mundial, no hay. Colaboración de clase es subordinación a la burguesía para que la crisis la paguemos nosotros. Hace falta un movimiento popular distinto.
Y eso es un llamado de atención sobre la crisis histórica del peronismo y sobre la necesidad de un movimiento popular de izquierda. Y es un llamado a la izquierda también, que si no lo hace, no pasa una cosa testimonial. A que se involucren las masas y las conquiste para esto. Y estamos dando pasos en ese sentido. La marcha federal es un ejemplo de eso. La elección incluso, la última, haber obtenido en los barrios más populares de La Matanza elecciones de 2 dígitos, es un paso adelante también. Si nosotros vemos, lo más importante de la elección del 2019 es ese hecho. Es decir, con el urbano bonaerense, en los barrios más pobres, una presencia militante, que luego se tradujo en un resultado electoral que implica un progreso. Entonces, esta campaña la tenemos que hacer con mucha fuerza. Para el partido, el Congreso tiene que colocar en debate esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Y sacar todas las conclusiones, en todos los ámbitos de trabajo, para un crecimiento político, y eso va a ser nuestra bandera para la próxima etapa. Porque el kirchnerismo se resiste a decir, no, ¿qué dice kirchnerismo? Es mentira lo de la izquierda. Y el movimiento popular seguimos siendo nosotros. Solo que Alberto Fernández nos traicionó. Pero volvemos con Cristina, con Guado, con, no sé, con Roberta de Lancé, volvemos. Entonces, es una lucha política contra el kirchnerismo esta consigna. Y nosotros nos gustaría que todo el Frente de Izquierda lo haga en común. Sería un paso adelante que lo haga en común. Si no lo hace en común, bueno, esta discrepancia formaba parte de una polémica. Pero el Partido Obrero tiene que estar muy claro que es el único camino para un proceso revolucionario de Argentina, la conquista de la masa. Muy bien, Gabriel, ¿querés agregar algo más? Creo que hablé bastante. Listo. Gracias. Muchas gracias, Gabriel.